tardes, soy el licenciado Javier Francisco López Dóriga de la Garza y esta es su nota diaria. Hoy hablaremos del ciclo económico. Se le denomina ciclo económico o ciclo comercial a las oscilaciones recurrentes a la economía, en las que una fase de expansión va seguida por otra de contracción y esa misma va seguida por otra expansión y así sucesivamente. Los ciclos son fenómenos específicos de las economías basadas en el dinero y la actividad comercial, en las que las actividades económicas están organizadas mediante empresas que buscan maximizar sus beneficios. Ahora vamos con las fases del ciclo económico. Cada ciclo económico está constituido por 4 fases. La primera es el auge. El auge es la fase en la que el ciclo está más elevado. Esto no solo trae ventajas, sino que también causa impedimentos en el crecimiento de la economía, lo cual nos lleva a la segunda fase, que es recesión. La recesión es cuando el ciclo va en caída. Esto produce una gran pérdida de inversión, producción y empleo. Si esto sigue así, podremos llegar a la tercera fase, que es depresión. La depresión es el punto más bajo del ciclo. En esta hay una gran cantidad de desempleo y baja producción, por lo cual se continúa con la cuarta fase, que sería reactivación. Reactivación. Se produce una renovación en la inversión que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica. Esto causa el crecimiento económico y así sales de la crisis. Ahora vamos con conductas de empresas y bancos. El comportamiento típico que guardan entre sí las empresas y los bancos en las fases del ciclo económico son los siguientes. En la etapa de recesión, el comportamiento de las empresas es el siguiente. Las empresas se enfrentan a la disminución y cancelación de pedidos, disminuyen inventarios, recortan producción, emprenden programas de reducción de costo y establecen su liquidez. También difieren necesidades de bienes de capital no esenciales y dependen en mayor medida del financiamiento interno y menos de los créditos bancarios. Por su parte, el comportamiento de los bancos consiste en restablecer su liquidez. La mayor liquidez baja el costo del crédito. Esto aumenta la presión por mantener la participación en el mercado. Tendencia irracional a aceptar contratos con tasas de interés fijas o topadas. También se encuentran preocupados por la calidad de créditos. En las etapas de recuperación y expansión, la conducta empresarial se puede describir así. Continúan restableciendo su liquidez, aumentan inventarios y cuentas por cobrar, modernizan planta y equipo y consideran necesidades futuras para bienes de capital. Introducen nuevos productos, se incrementa la demanda de crédito bancario, los grandes demandantes del financiamiento recurren al papel comercial. Por su parte, el comportamiento de los bancos es el siguiente. La captación bancaria crece más rápido que el PIB y el crédito bancario se incrementa en consecuencia. La competencia empuja a los banqueros a celebrar y contratar unos zonas. Los bancos, mientras tanto, actúan de esta manera, selectivos y precavidos. Orientan el escaso crédito a satisfacer las necesidades básicas de clientes selectos. Desalientan el crédito para gastos diferidos, actividades puramente financieras y especulaciones. Alzas de tasas de interés y comisiones y están dispuestos a ser menos flexibles en la moratoria y los periodos de gracia y más en los reembolsos. Finalmente, en la etapa de contracción, los empresarios muestran la conducta siguiente. Los empresarios inician la distribución de la producción. El endeudamiento se ve limitado por los altos costos, aun cuando la demanda de crédito es fuerte. Las presiones en el capital de trabajo disminuyen la capacidad de servicio de la deuda e intentos por mejorar la cobranza al tiempo que los pagos se retrasan. Ahora vamos con mi compañera Teodora Vicenta. Muchas gracias, Francisco. El crédito y el financiamiento. El crédito es un préstamo de dinero, donde la persona se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo definido según las condiciones para dicho préstamo, más intereses, seguros, costos asociados, si es que lo hay. El crédito es un contrato en el cual una persona, ya sea física o jurídica, obtiene temporalmente una cantidad de dinero de otra a cambio de una remuneración en forma de intereses. En el préstamo solo se puede disponer de una cantidad fija, mientras que en el crédito se establece un máximo y se puede utilizar el porcentaje deseado. En el financiamiento se entiende como la cantidad que es necesaria para realizar una actividad o un proyecto de una persona pública o una empresa. Esto se puede hallar en forma de recursos propios o ajenos que se encuentran detallados según su procedencia. A continuación vamos a hablar del crédito y las empresas. El financiamiento se puede realizar mediante diferentes formas, como son el crédito, arrendamiento, colocación de acciones, colocación de título de deuda, entre otros. Por otra parte, las fuentes de financiamiento se dividen entre dos.
que son internas y externas. Las internas son la reinvención de utilidades, ventas de activos, incremento de capital, y las externas es el crédito bancario, la emisión de acciones, emisión de abonos, cuentas por pagar y otras. Conceder un crédito significa adelantar fondos o bien otorgar un plazo para un pago exigible. El crédito puede considerarse como un préstamo o como una venta a plazos. El crédito supone un capital exigente, prestamista o acreedor, y una garantía por parte del deudor. Esta garantía puede ser moral. Cuando es moral, son cualidades personales, honradez o trabajo, y cuando es real, son los bienes, muebles o inmuebles. Cuando se otorga un crédito, se realiza un análisis de la capacidad de pago del solicitante. El análisis incluye un perfil que permite apreciar que el crédito se va a restituir con el tiempo pactado. El análisis depende del monto que se otorgue. Se exige que el estudio sea cualitativo y cuantitativo. Existen 3 diversos análisis que se formulan para evaluar el solicitante del crédito: método de las 8C, método de la capacidad financiera y método de análisis discriminante. El método de las 8C es un procedimiento mediante el cual se evalúa y se determina el grado de riesgo de crédito para conceder aplicando carácter, capacidad, capital, colaterales, condiciones, cobertura, consistencia y categoría. Algunos solo consideran 4, que es el carácter o confianza, capital, capacidad y condiciones. El método de capacidad financiera estudia y evalúa la capacidad financiera o capital de trabajo mínimo que debe tener un cliente para otorgarle el crédito. El análisis discriminante estimula la relación entre una sola variable dependiente no métrica y un conjunto de variables independientes métricas, con lo cual se pueden establecer las características que determinan el perfil de los clientes de cartera vencida y los que pertenecen a la cartera sana. Muchas gracias, compañera Teodora, y estas son las 5 Cs del crédito que complementan los factores de riesgo que se deben evaluar al realizar un análisis de crédito. La primera de ellas es la conducta, la cual determina la calidad moral y capacidad administrativa de los clientes, la cual se divide en varios factores. El primero de ellos es el grado de evidencia de la información, el cual evalúa la calidad de la información financiera del deudor presentada en los bancos el cual solicitó un crédito. La siguiente de ellas es la evaluación de pago, la cual evalúa el comportamiento de pagos del deudor con los bancos en los últimos 2 años. La siguiente es el conocimiento y experiencia del cliente, la cual evalúa y estudia el comportamiento que lleva a cabo el deudor con sus pagos a terceros. La siguiente de ellas es el tipo de administración y estructura organizacional, la cual analiza la estructura organizacional de su empresa y determina por un análisis la capacidad que tiene el deudor para optimizar la operación en su negocio. La segunda C es la capacidad de pagos histórica, la cual evalúa la habilidad del cliente de haber generado en el pasado los recursos suficientes para cumplir con su comportamiento financiero a través de un análisis de riesgo financiero. Un factor de ellos es la operación histórica, la cual evalúa el comportamiento del cliente en las ventas y utilidades de su negocio. La siguiente es el flujo neto histórico, el cual evalúa la capacidad de generar recursos físicos provenientes de la propia actividad del negocio. Y esta es la tercera C, capacidad de endeudamiento. El objetivo de este factor es medir la solidez de la estructura financiera de las empresas evaluando la congruencia de los recursos solidarios acordes con su giro principal. Uno de ellos es la liquidez. Este factor analiza la capacidad que tiene la empresa para cumplir con su compromiso a tiempo y se calcula a través de la siguiente razón financiera. Liquidez inmediata. Esta es igual sumando la caja, los bancos y los vales realizados más el cliente entre el pasivo a corto plazo. Y otro es la liquidez, que es igual al activo circulante entre el pasivo a corto plazo. Este análisis de razones financieras se debe completar con un estudio de niveles de liquidez de la industria a la que pertenece el deudor. Asimismo, el análisis en el uso de los activos evalúa
la rotación de inventario, la rotación de las cuentas por cobrar, la rotación de cuentas por pagar en un ciclo económico. Por otra parte, el apalancamiento es el indicador que analiza la estructura financiera para llevar a cabo las operaciones de la empresa. Su estructura financiera se mide a través de las siguientes razones financieras. Apalancamiento, que es igual al pasivo total entre el capital contable, y por otro lado la palanca financiera. Esta es igual al pasivo con costos entre el capital contable. Este análisis se completa analizando la posición de apalancamiento de la industria y a la que pertenece el deudor. En cuarto lugar de la CES tenemos las condiciones macroeconómicas. El objetivo de este factor es determinar el comportamiento de la industria en su conjunto para determinar la influencia que tiene en la capacidad y fortaleza financiera del deudor. Uno de ellos es el riesgo del país. Se refiere al riesgo que asumen las entidades financieras por el posible impago por operaciones comerciales o préstamos que realizan a los sectores públicos y privados en todo el país. Y por último lugar, en el puesto número 5 tenemos la capacidad de pago proyectada. El objetivo de este factor es realizar la capacidad que tiene un cliente para generar efectivo suficiente en el futuro y cumplir con sus compromisos financieros con base en la viabilidad de su negocio dentro de la industria. Uno de ellos es la fuente primaria de pago. Se define como los recursos esperados de pago, expresados en la balanza del deudor. Generalmente, la fuente primaria de pago se encuentra ligada con el destino que el deudor dará al crédito solidario. El indicador más común es el flujo de efectivo neto. Uno de los factores más es la fuente alterna de pago. Estas son recursos adicionales del deudor para hacer frente a sus compromisos financieros cuando la fuente primaria de pago resulte insuficiente. Se reconoce principalmente como fuente alterna de pago las siguientes: fuentes de fondeo con otras instituciones financieras, fuentes de fondeo con mercados de deuda, aportaciones de capital y operaciones de factoraje. Muchas gracias por ese reportaje, Mario Hugo. Ahora vamos con la debilidad del crédito. Cuando se solicita un crédito, no solo se debe tener un excelente estudio de las 5 C del crédito, también debe considerarse una reflexión considerada y cuidadosa de las señales de incumplimiento del pago de un crédito, que son las siguientes. Factores gerenciales. Los factores gerenciales causan cambios significativos en la composición del accionista del consejo. También causan respuestas evasivas o falta de acceso por parte de la gerencia. Niegan información, arrogancia en vez de cooperación y gastos excesivos en sus vidas privadas. Los siguientes son los factores financieros. Estos causan deterioro de los índices y márgenes financieros, cambio de auditores y políticas de contabilidad, perfil financiero diferente de la competencia, incapacidad por pagar sus préstamos y grandes deudas a corto plazo que no pueden pagarse con la generación de caja operativa. Luego de esto le siguen los factores industriales. Los factores industriales causan cambios en la capacidad productiva, lo cual genera ociosidad, reglamentaciones adversas o inexistentes, cambios tecnológicos y productos obsoletos, cambios en la política del gobierno y competencia extranjera. Luego de esto vienen los factores de negocios. Los factores de negocios causan ausencia de un plan de acción coherente, cambios en el negocio o en la estrategia, pérdida de posición en el mercado, problemas sindicales y con sus consecuencias, fracaso al mantener el nivel de inversión en planta, investigación y desarrollo. Por último, pero no menos importante, están los factores de seguimiento que otorga y solicita el crédito. En estos hay falta de conocimiento adecuado de la gerencia, hay conocimiento insuficiente de la compañía, conocimiento insuficiente en los riesgos de crédito, análisis financiero superficial, incapacidad de analizar todos los aspectos y aceptación de hechos sin base. Y con esto podemos concluir que para otorgar un crédito no solo requieres saber las 5 C de crédito, sino que también debes analizar las causas y consecuencias de tal.
Gracias por escucharnos en nuestro reportaje y esta fue su nota diaria. El crédito del Mira, profe, no tenemos pantalla, pero sí tenemos cabeza. Muchas gracias, compañera Teodora. Y estas son las 5 Cs del crédito. Madre con la ¿Por qué eso?